¿Alguno de ustedes a veces tiene miedos? ¿Sí? Más vale que lo crean. Sí. Me voy a salir un poquito del tema de hoy, porque voy a hablar de los miedos, el día de hoy. Todos tenemos miedos a diferentes cosas. El problema es que muchos miedos no debemos de tenerlos. La gran mayoría, si no es que todos, es pura desconfianza en Dios o pura exceso de imaginación negativa, exceso de imaginación pesimista. Todo eso no lo quiere Dios. Y una de las sanaciones que le tenemos que pedir a Dios es la sanación de los miedos. Porque una persona con miedos es una persona paralizada. Voy a hablar de eso. Les comparto que estaba hablando con unas personas esta semana. Aquí es donde me voy a salir del tema un poquito. Y me decían, padre, ¿los espíritus o los fantasmas existen? Le dije, mira, los fantasmas no, pero los espíritus sí. O sea, almas en pena, sí. Almas que no se han ido al cielo, que andan por ahí rondando, sí. Almas que a veces se quedan en un lugar, en una casa, apegados a cosas, a lugares, a posesiones, y ya se murieron. Para este mundo ya se murieron esas personas, pero no se atreven a irse con Dios. Sí, sí pasa. Y me han tocado varios casos de lugares, de personas, de casas donde hay un alma por allí. Pero por lo general, estas almas, digo, no van a hacerle daño a nadie, no son almas que le hacen daño a nadie, pero a veces se les manifiestan, ¿no?, a personas. Y un día les di un tema sobre esto, les di un tema bastante amplio sobre qué pasa con los espíritus, las almas que dicen que hay por ahí. Oímos muchas historias de eso y la gran mayoría de las historias son falsas. La gente inventa cuentos, que si La Llorona y que si Chupacabras y que no sé cuántas. La gran mayoría de las historias son falsas, pero hay algunas que son ciertas. Sí puede haber en algún lugar, en alguna casa, un espíritu que está perdido. Yo les llamo espíritus perdidos que no saben, están confundidos. Personas que ya se murieron, pero no se animan a irse con Dios. Muchos de ellos tienen que pasar su purgatorio o estar en un purgatorio para purificarse. Hace unos años nos tocó un caso muy especial a unas gentes de aquí de nuestra comunidad. Fuimos a una casa y alguien por ahí andaba jugando en un lugar, en un museo donde había cosas que habían usado instrumentos de tortura con los que habían matado a mucha gente en el pasado. Y alguien se estaba burlando de eso, se tomó fotos ahí en un museo con los instrumentos de tortura y haciéndose chistoso y todo eso. Pues un espíritu de ahí lo siguió a su casa, a la casa donde estábamos varios hospedados. Y algunos de ustedes que estaban en ese evento saben de qué estoy hablando. Lo siguió y esa noche le arrimó un susto, pero bien bueno, por andarse burlando de las personas muertas o de personas que fueron torturadas, aunque no directamente, pero se estaba burlando. En un lugar donde muchas personas fueron torturadas, en un lugar que ahora es un lugar histórico en México, donde se torturaron a muchas gentes, se mataron a muchas gentes. Y lo siguió un alma y me acuerdo porque yo estaba allí presente y nos tocó todo el relajo ese. A mí me tocó oír, escuchar, no ver, pero escuchar. Y sí pasa. Y en esta semana con otra familia, en un lugar, en una casa, me dijeron, padre, ha estado una persona aquí. Y no queríamos creerle a nuestra hija que nos decía que había alguien en su cuarto. Creíamos que era su imaginación, hasta que la mamá misma lo vio y empezaron a... Lo bueno es que esta familia está en el caminar con Cristo, se está animando a Dios, han estado orando y quizá eso fue en parte lo que sacó de onda este espíritu. Y luego, por estar orando mucho, fueron a orar en ese cuarto y demás. Y hasta que les dijo la hija, ya se fue esta persona que estaba allí. Y efectivamente se acabaron las cosas extrañas que estaban pasando allí, porque oraron mucho, es una familia que está acercando a Dios, y le dijeron, o Cristo o tú, y nosotros cogemos a Cristo, y aquí entra Cristo, Jesús a esta casa, tú no puedes estar aquí más. Y esa persona esa no se fue.
¿A dónde se van? No sabemos, pero uno le pide a Dios que vayan con Dios, que vayan y se presenten a Cristo. Cuando yo he orado por personas así o lugares, les digo, vete a los pies de Cristo. Ve y ponte a los pies de Cristo y obedece lo que Él te diga. El Señor te va a decir lo que... No son almas condenadas, porque si fueran almas condenadas, no se irían y estarían, bueno, ahí estamos hablando de almas del demonio, es otra cosa. Y esos no pueden entrar en cualquier lugar, más que en lugares donde la gente vive en mucho pecado. Ahí entonces ya son demonios, ese es otro tipo de espíritus. Yo estoy hablando de las almas de personas que murieron, que están perdidas, confundidas, no han entrado al cielo. Esta semana me tocó tratar con un caso, ya en el pasado me han tocado otros casos, pero les voy a comentar nada más. Sí pasa a veces. La mayoría de los casos la gente se imagina cosas, pero hay veces que sí hay casos. ¿Han leído ustedes historias así? Sí. Que en alguna casa o en algún lugar así. A veces es cierto, otras veces la gente se imagina cosas, pero puede pasar. No estoy hablando de los lugares donde entra el demonio y sus ángeles. Eso es otra cosa. Hay personas o lugares que están endemoniados, personas que están poseídas. Ahí es otro tema. Y ya les di un curso sobre eso. El demonio y las supersticiones. O los secretos que el diablo no quiere que sepas. Por ahí lo tenemos el curso en CDS. Ahí les expliqué cómo el diablo, sí, a veces posesiona de almas. Y hay casos graves y serios. Pasa con personas que se dedicaron a hacer el mal. Que se alejaron o que por lo menos rechazaron a Dios en sus vidas. No lo aceptaron. El demonio dice, pues de aquí soy. El año pasado sacaron una película, ¿fue el año pasado? Creo que fue el año pasado, que se llamó Nefarious. La encuentran ahorita, solamente que la compren en Amazon. Puedes comprar el CD o no sé si también te venden la película, pero busqué por todos lados y no está. Y es un caso de una persona poseída y como el demonio te da toda la historia. Esta película la hicieron asesorada por sacerdotes que conocen de los casos de posesión demoníaca. Y es el caso de una persona que había matado a muchas gentes y esta persona estaba poseída por el demonio. Entonces va un psiquiatra a cuestionarlo porque piensa que es enfermedad mental. Los médicos siempre piensan que es algo psicótico, psicológico, algo psiquiátrico, médico. Y se topa hablando con el diablo cuando hablaba con aquella persona. La película está muy buena, si la quieren ver, si no se asustan. Esa no es para que se asusten, sino para que vean cómo trabaja el demonio. Se llama Nefarious, que era el nombre del espíritu inmundo que poseyó a esta persona. Entonces, si alguien la quiere ver, puede verla por ahí. No la quisieron pasar en los cines, creo que la pusieron rápido, la quitaron. La pusieron no sé dónde más también, la quitaron rápido, porque hay mucha gente en contra de que se dé a conocer esas películas, de que se descubra cómo el demonio trabaja. El demonio no quiere que se descubra, entonces, y como no son películas que mucha gente va a ver, porque no son para diversión, son como documental, entonces, mucha gente me acuerda. Yo la vi esa película, está interesante, y sí, te explica cómo trabaja el demonio cuando posee un alma. Los espíritus inmundos, porque no es el diablo Satanás el que posee las almas, sino uno de sus ángeles, uno de sus espíritus, y pasa eso. Pero bueno, ese es otro tema, no era el de ahora, pero no me lo quiero mencionar porque esta semana tuve un caso no de cosa demoníaca, no, sino de un espíritu que andaba perdido y a veces andan por ahí. Cuando se enteren de algo así, oren por esas almas. Había santos que se dedicaban a orar por estas almas. Algunos de ellos son muy famosos, los santos y santas, porque las almas que estaban en el purgatorio venían a pedirles oración a esos santos. Por favor, ora por mí. Ofrece misas por mí. Ofreces la Sagrada Eucaristía, misas, y ora para poder yo ir al cielo, para poder ir pronto. Y estas almas perdidas, algunas personas tienen el don de ayudarles, de aliviarles a estas almas. Y siempre lo que se hace es orar por ellos y decirles, ve y preséntate a los pies de Cristo. Preséntate ante nuestro Señor, para que Él te diga lo que tienes que hacer. Y Dios siempre quiere lo mejor para todo el mundo. En fin, bueno, ¿están listos para empezar la clase ya? ¿Sí? Siéntense derechitos. ¿Ya comenzó la grabación? ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer la oración, ahí sentaditos, y decimos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre Celestial,
en esta tarde queremos pedir tu luz y tu gracia porque queremos meditar en ti, en tus verdades, en tu sabiduría, en tu palabra santa. Guíanos, Señor, y enséñanos a vivir cada día de acuerdo a tu santa voluntad. Que en todo lo que hagamos, pensemos, digamos, sea siempre tu inspiración la que nos mueva. Espíritu Santo, enséñanos el día de hoy que nos vas a hablar sobre los miedos, cómo nos quieres liberar de esos miedos, para que seamos personas que viven en paz, para que podamos dedicarnos a trabajar para ti, para que podamos adorarte y servirte, Dios nuestro. Bendito seas, Señor Dios. Hoy te doy y te damos la gloria que tú te mereces y todos te decimos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Hace unos días estaba yo hablando brevemente en las grabaciones de 10 minutos, que es la mini clase que les doy sobre los miedos. Y le puse el título a la enseñanza: ¿he dejado de crecer por mis miedos? Porque, mis hermanos, mucha gente no hace lo que fue mandado a hacer en esta vida por miedos. Porque tiene miedo a muchas cosas. Y los miedos son, aparte de ser una debilidad humana, me refiero a los miedos irracionales. Porque hay miedos racionales, ya les he explicado la diferencia. Lo voy a recordar por si alguien no se acuerda. Miedo racional es cuando tienes razón en tener miedo. Por ejemplo, tú no sabes nadar y tienes miedo a caerte en medio de una alberca profunda o en un lago. Yo te diría, más vale que tengas miedo, porque si no sabes nadar te puedes ahogar. Qué bueno que tienes miedo. Tú tienes miedo a meterte a la jaula de los leones en el zoológico. Pues yo te diría, más vale que tengas miedo. No se te ocurra, porque vas a hacer el lunch de ellos, vas a hacer el almuerzo de ellos. Esos son miedos racionales. Tienes razón de tener miedo. Pero más del 90% de los miedos que tenemos, mis hermanos, son irracionales. Desde la gente que tiene miedo a que le pase una tragedia, a que le suceda un accidente, a que se le enferme un hijo. Oye, todo el mundo se va a enfermar alguna vez de diferentes cosas. Y por lo general no se van a morir de eso. ¿Por qué estar con miedos y con preocupaciones de esas cosas? Vive naturalmente, haz lo que tengas que hacer para prevenir enfermedades, tú y tu familia, pero no vivas con miedos. Es que tengo miedo a que me caiga un rayo, por favor. Más fácil que te saques la lotería que te caiga un rayo. Y de hecho las probabilidades son más altas de que te saques la lotería. Y no te la has sacado con tantos años de comprar boletos. Son miedos irracionales. Hay gente, yo he tenido un miedo irracional, les he platicado. Les he platicado el miedo que tuve por 12 años, el miedo que es el pánico escénico, el miedo a pararme enfrente de la gente, a hablar o a leer las lecturas de la misa, porque me tocaba a veces las lecturas en el seminario. Yo tenía un pavor tremendo de pararme a leer enfrente. Y Dios me sanó. Dios me sanó cuando estaba recién ordenado de diácono, cuando tuve que ir a hacer mi primera predicación. Precisamente me sanó para que yo pudiera hacer mi primera predicación, que era cuando yo oficialmente tenía que predicar. Y de ahí en adelante, bendito sea Dios, me permitió el honor de poder predicar y de servir al Señor, y lo he estado haciendo hasta ahora, después de 35 años. Seguimos haciéndolo con mucho gusto, gracias a Dios. Era un miedo irracional. Hay gente que tiene miedo a subirse a un avión. Es un miedo totalmente irracional. ¿Y saben por qué es irracional? Porque no les da miedo salir a la calle en un carro. Y cuando tú sales en un carro a la calle, vas 100 veces más peligrando de que te mates, de morir en un accidente de carro, que en un avión. Los aviones es la cosa más segura que hay. De los medios de transportación, el más seguro creo que es el barco. Segundo lugar, los trenes. Tercer lugar, los aviones. Y no sé si cuarto o quinto lugar vienen quedando por allá los carros. O sea, es lo más peligroso los autos. Hay gente que no tiene miedo. Es más peligroso que te atropellen caminando por la banqueta, un carro que se salga de la calle, que te mueras en un avión, en un choque de avión.
Es por eso que hacen un escándalo los noticieros cuando hay un accidente aéreo, porque es algo tan raro, tan raro, que hacen todo un escándalo los noticieros, te lo sacan en todas las noticias. Pero ¿cuántas veces te anuncian los choques de carro aquí en Los Ángeles? La gente que muere en auto en Los Ángeles. ¿Cuántas veces lo ves eso en las noticias? ¿Cada cuándo lo ves? Ya no te lo ponen. Porque todos los días cada mes hay cientos y cientos de muertos. No más en una ciudad. Imagínate en todo el mundo. Cientos y cientos, miles y miles y miles de muertos. Ya no te lo ponen. Ya no es noticia. Entonces la gente ya no tiene miedo porque no se lo ponen en las noticias. El miedo a subirte a los aviones es un miedo totalmente racional. Y les he explicado a los que quieren que les explique, saben que yo soy piloto. Por muchos años estuve volando aviones, avionetas, y conozco perfectamente cuál es el sistema de los aviones, o sea, cómo funcionan, cómo se mueven, qué peligros o no peligros hay en ello. O sea, bueno, esa es la cosa más segura del mundo. Cuando yo viajo en el avión me siento 100% seguro, gracias a Dios. Y que me toca turbulencia, hasta me gusta, siento que estoy en los raids de ¿cómo se llama? De Machu Mountain. Siento que estoy en esos que también me gustan. Porque sé que no le hace nada al avión. ¿Cuándo han oído ustedes que un avión se estrelló por turbulencia? ¿Cuándo? Y la gente se empanica y se vuelve loca porque el avión tiene turbulencia y se mueve en el aire. ¿Y cuándo oíste tú que un avión se estrelló por turbulencia? De eso nunca se estrella. ¿Sabes por qué no? Porque es como un pescado en el agua. No le hace nada al agua al pescado. Es que un pescado se va a ahogar. Sácalo. Se va a ahogar. No se ahoga. Es como pensar que el pescado se va a ahogar en el agua. O un carro se va a descomponer porque hay baches o hay subidas y bajadas en el camino. No, el carro está hecho para eso. Para que haya subidas y bajadas en el camino. Pero se va a estrellar. ¿Por qué se va a estrellar? ¿Por qué subidas y bajadas? Para eso es. Anda en su ambiente. El avión anda en su casa como un pescado en el agua, él en el aire, anda en su casa. No, un avión no se hace nada con turbulencia. No, ríanse cuando haya turbulencia. Nunca se estrella un avión por turbulencia. Para que se rían por eso. Y hay gente que se empanica. A mí me gusta. Hasta me divierto porque siento que estoy de veras, no parece de verdad. A veces cuando andaba volando aviones, por gusto yo lo subí, lo bajaba y lo hacía así. Llevaba a veces a pasajeros a dar una vuelta. Pero primero les preguntaba, ¿quieres unos paseitos de la montaña rusa? Si me decían que sí, pues les daba unos paseos de unas caídas y unas levantadas de padre. Sientes que te elevas así, pero bueno, si me decían que sí, si me decían que no, pues no. Y lo hacía yo por gusto, o sea, andan en la... Entonces, son miedos irracionales que mucha gente tiene o tenemos a diferentes cosas. Y mis hermanos, los miedos no los quiere Dios. Una persona con miedo, les decía en la enseñanza de hace unos días, es una persona paralizada. Yo me he puesto a preguntarme a mí mismo, ¿cuántas cosas dejé de hacer? ¿Cuántas predicaciones dejé de dar cuando estaba en el seminario? ¿Cuántas predicaciones dejé de dar por miedo? ¿Cuántas veces tuve la oportunidad de dar una enseñanza a la gente que yo había aprendido y preferí que otros se pararan o les pedí a otros que ellos lo hicieran porque yo tenía miedo? Y los otros daban lo suyo, pero yo no di lo mío porque tenía miedo a pararme frente de la gente. ¿A cuánta gente no le llevé el mensaje por mis miedos irracionales y tontos que tenía? Y créanmelo, no podía yo o no sabía yo cómo superarlo. Pero yo sabía que eso no estaba bien. Y Dios lo utilizó para otras cosas en mi vida, pero les vuelvo a repetir, los miedos no los quiere Dios. Cuando Dios nos mandó a este mundo, nos mandó con una misión. A cada quien nos dio talentos, ya sabemos. Y con tus talentos te mandó Dios a hacer cosas buenas que iban a mejorar la vida de otras gentes y la tuya. Iban a hacer la vida más bonita de otras personas. No creas que nomás de tus hijos. No creas que nomás de tu familia. Dios te mandó para ser una fuente de bendición para mucha gente. A unos para más, otros para menos. Hay gente a los que Dios le dio un talento, otros les dio 2, otros les dio 5. Como dice Jesús en el Evangelio. Unos van a hacer más bien, otros menos, pero todos venimos a este mundo para hacer bien a otras almas. Pero ¿qué pasa cuando las personas se dejan llevar por ese engaño del demonio de que tengas miedo y no lo hagas?
¿Saben a qué le tiene miedo mucha gente? Hay gente que le tiene miedo a la crítica. ¿Qué van a decir de mí? Estaba escribiendo yo el día de hoy en mi oración. Dios me da muchas luces de mi oración de la mañana y me pongo a escribirlas porque luego de ahí saco temas para darles en las grabaciones o en las enseñanzas de los viernes. Y les escribí uno que luego se lo voy a grabar, donde precisamente hablaba de eso. ¿Por qué vas a tener tú, y por eso me animé también a hablar de esto el día de hoy, ¿por qué vas a permitir tú que el demonio te desvíe de hacer las cosas que Dios te mandó hacer? ¿Por qué te cruzas de brazos así nada más y decir, pues bueno, ya ni modo, yo no lo hago, que lo haga otro? ¿Por qué no haces lo que está de tu parte para salir de esa frialdad o de esa indiferencia? Dios te dio talentos, úsalos. Y uno de esos miedos, que es lo que escribí esta mañana, es el miedo a la crítica. De hecho, escribí una frase, déjame, se las encuentro, porque lo escribo en mi teléfono. Y luego la voy a desarrollar en un tema. La voy a compartir en uno de los temas. Y dice así, vamos a ver. El título se llama Lo que la gente piensa de ti. Y escribí así. Para unos eres joven y para otros eres viejo. ¿Se habían dado cuenta de eso? Hay gente que piensan que eres un viejo, una vieja. Pero hay otros que piensan que estás muy joven. Estás muy joven, muy inmaduro. ¿Quiénes son esos? Pues los que son mucho mayores que tú. Otros que eres un viejo, un joven o un viejo. Para unos eres pobre y para otros eres rico. ¿Se han fijado en eso? Hay gente que te ve como una persona muy rica. Hasta tú has de tener conocidos. Y para otros eres pobre. Unos te juzgan que eres una persona bonita o bella y otros que estás re fea. Cada quien opina. Uno dice que eres bonita, otro dice que eres fea. Unos dicen que eres un pecador y otros dicen que eres un santo. Pues ¿a quién le vamos a creer? Es lo que te digo. Unos piensan que eres un pecador y otros piensan que eres un santo. La gente, mis hermanos, nunca se va a poner de acuerdo sobre lo que tú eres. Por eso no le creas mucho a lo que la gente dice de ti. Y la única opinión que te debe importar es la opinión de Dios. ¿Qué eres según Dios? Porque la gente no se va a poner de acuerdo. Te van a juzgar de todas maneras y de todas formas, y siempre el juicio viene de acuerdo a lo que la gente traiga adentro y a cómo ellos vean las cosas. Les puede gustar o disgustar lo que tú hagas. Te pueden considerar bueno o malo según si hiciste o no lo que ellos querían que hicieras. Te pueden considerar amigo algunos y otros enemigo, según cómo les hayas favorecido o no en lo que ellos esperaban de ti. Hay gente que tiene tanto miedo a que le juzguen, a que le critiquen, y por eso no hace nada bueno, y por eso no hace la obra de Dios. Déjame te digo una cosa. Si haces la obra de Dios, te van a criticar algunos, te lo garantizo. Y si no la haces, te van a criticar otros, también te lo garantizo. Nada más que el que te va a criticar más por no haber hecho la obra de Dios es Dios mismo. Y eso sí va a doler. Allí sí es grave. Que Dios me critique, que Dios me juzgue porque no hice lo que Él quería que hiciera, eso sí es grave. Lo que la gente diga, se lo lleva el viento. Como dice aquel viejo dicho, las palabras se las lleva el viento. Pero la realidad, como Dios la ve, esa permanece. Entonces nunca vayas a dejar de hacer la obra de Dios por miedo. Ahora que hemos estado desarrollando ministerios nuevos, ahorita tenemos varios proyectos con los niños, con los jóvenes, con adolescentes. Traigo en la mente también en otras comunidades, estamos desarrollando, no más aquí. Hay otras comunidades donde estamos queriendo despertar grupos, comunidades que empiecen a crecer espiritualmente, que lleven enseñanza. Y vean cómo batallamos a veces porque mucha gente los invita a uno y yo sé que pueden. Yo solamente invito o invitamos, a veces son misioneros los que los invitan.
Invitamos a gente que sabemos que pueden hacer lo que uno los invita a hacer. Yo a ti no te invitaría a hacer algo que yo te creo que no puedes hacer. Pero si yo veo que tienes una capacidad, y más o menos tengo ojo para ver las capacidades de la gente, entonces yo te voy a invitar a hacer algo. Y la gente me dice muchas veces, no, no, no. Y usan sus excusas. Se engañan algunos a sí mismos. Y a veces creen que me engañan a mí. Yo sé que son pretextos. Porque cada quien tiene tiempo para lo que quiere. Cada quien va a hacer lo que de veras se propone hacer. Y sé que hay gente que gasta mucho tiempo en cosas inútiles, en diversiones innecesarias, en trabajos que no necesitan porque está trabajando de más para querer ganar de más. Y a Dios, nada. De eso sí nos va a pedir cuentas Dios. ¿Estoy haciendo, Señor, lo que tú me mandaste hacer? O por mis miedos, o por mi pereza, mi flojera, he dejado de hacerlo. ¿Cuál es la realidad, Señor? Y es algo que todos tenemos que revisar. No te sientas mal si descubres que hay algo mal en ti, no. Pero sí proponte con la ayuda de Dios a empezar a superarlo. No te quedes allí. En nuestro caminar con Dios, y se los digo por experiencia, porque empieza por mí mismo, siempre hay cosas que tienen que ser mejoradas. No me diga nadie de ustedes que ya es perfecto, porque no se la voy a creer muy bien. Si alguien me dice, yo ya soy perfecto, yo ya soy exactamente todo lo que Dios quiere que yo sea, pues ni los santos se sentían así. Ni los santos pensaban que eran perfectos. Siempre hay algo más que podemos hacer y mejorar. Y yo te lo digo por experiencia. Yo siempre estoy descubriendo cosas nuevas que Dios quiere que yo haga, que cambie, que mejore. Y algunas de ellas a veces honestamente se me hacen muy difíciles, Hay cosas que me pide Dios que cambie, que mejore, y le digo, Diosito, pues ayúdame porque se me hace difícil. Pero lo quiero hacer. Si tú me lo pides, lo quiero hacer. Cuando Dios me va a decir algo, que haga algo, antes de que me diga qué es, yo le digo, sí, Señor, lo que tú digas. Pero ayúdame. Pero sí. La respuesta es sí. Yo nunca quiero que de mis labios salga para Dios un no. No, Señor, no, porque tengo otras cosas que hacer. Tengo otras ocupaciones que hacer. Y yo sé que en el fondo son pretextos que uno pone. Si Dios me pide algo, es porque Él sabe que lo puedo hacer. ¿Cuántas veces el potencial, cuando estaba meditando en este tema, yo decía, ¿cuántos potenciales dormidos? ¿Cuántos tesoros enterrados? ¿Cuántas monedas que nunca se gastaron? Ni para ayudar a los demás. ¿Cuánto talento desperdiciado? ¿Cuántas cosas que pudiéramos haber hecho en esta vida ni siquiera las empezamos a hacer? U otras las empezamos pero no las continuamos. Y yo cuando hago mi oración siempre estoy preguntándole a Dios, ¿qué quieres, Señor, que haga? ¿Saben en qué le pregunto también? ¿Cómo quieres que ore hoy? Porque no siempre es igual la oración. ¿Cómo quieres que ore hoy? ¿Quieres que oiga alabanzas? ¿Quieres que te hable simplemente de mi corazón? ¿Quieres que lea un pedazo de la Biblia y lo medite? ¿O la vida de un santo? ¿Cómo quieres que ore hoy? Y a veces me sorprende porque, por ejemplo, ahora en mi oración le pregunté eso a Dios y me dice, abre el libro de San Francisco, porque lo he estado meditando. Pero ya tenía como una semana o más de que no lo abría. Y estoy meditando párrafo por párrafo y lo aplico a mi vida. O sea, poco a poco lo trato de saborear, de sacarle. El mismo libro de texto que usé para darles el curso que les di. Miren cómo le saco provecho a ese libro. Antes estaba con el de Santa Teresa de Ávila y luego Santa Teresa de Niño Jesús, Historia del Alma. Y así, son libros que les he dado vueltas no sé cuántas veces. El libro de Imitación de Cristo, es un libro de cabecera. Les doy vueltas y vueltas y vueltas a esos libros y no acabo de sacarle riqueza
y enseñanza para mi vida y para compartirles a ustedes. Y aparte leo otros, pero esos que les estoy mencionando, les doy vueltas y vueltas y vueltas. Algunos de ellos ya tengo más de 40 años de estarlos relé, desde que estaba en el seminario. Me acuerdo yo cuando iba en México al apostolado, en los autobuses urbanos allá de México, ya ven el gentío que vas parado y amontonado, y ya después había un ministerio que tenía que hacer, lo estuve haciendo por 4 años. Tenía que ir de un extremo a otro de la ciudad, de México, y tenía que agarrar 2 autobuses, pero de los urbanos, me dejaba uno en una plaza del centro y tenía que esperar a que pasara otro, y luego a veces eran muy llenos y no se paraban, espera a que se pare uno, entonces ya te subías y a veces iba parado, y cuando me iba bien me sentaba. Pero siempre traía yo aquí el libro de Imitación de Cristo. Aquí lo traía metido. Como es un librito chiquito, delgadito. Aquí lo traía. Y luego ya cuando me tocaba sentarme, lo que hacía era abrir el libro. ¿Dónde me quedé? Aquí me quedé, traía mi separador ahí. Aquí me quedé y empezaba a leer. El viaje se me hacía cortito. Y era más de 1 hora lo que sin llegar allá. Hora y cacho, según el tráfico. Se me hacía corto el viaje porque iba leyendo. Y la única razón por la que quería sentarme, bueno, aparte de por flojo también, ¿verdad? Era porque quería poder leer, y parado no podía leer. Estabas agarrado del tubo ahí, cayéndote, que te caes y que te balanceas. Y cuando ya me sentaba, que se vaciaba un poquito el camión en ciertas paradas, podía leer. Siempre pregúntale a Dios qué quiere que hagas. ¿Qué miedos tienes que quiere que superes? Vuelvo a repetir, los miedos, mis hermanos, nunca te conformes con tener un miedo irracional. Los miedos no son para quedarse, son para superarse. Los traumas son para superarse, no son para quedarse. Es que tengo un trauma porque cuando estaba chiquito me hicieron no sé qué, me pasó no sé cuánto. ¿Y por qué sigues ahora 20 años después con él todavía? Es que lo tengo por eso. ¿Por qué sigues con él todavía? Ah, que no tengo que seguir con él. No, ¿por qué? ¿Por qué no quieres seguir cargando? ¿Ya buscaste ayuda? ¿Ya buscaste la ayuda de Dios? ¿Ya buscaste una consejería? No tienes por qué seguir con él. Déjame decir una cosa, que para traumas yo también tengo mis historias de infancia. Si yo quisiera, yo podría ir cargando traumas. Todo el mundo puede ir cargando traumas o puede ser liberado de ellas. Pero hay gente que ya, no, es que eso es parte de mi vida. Cargar con esos traumas. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Pues es que yo veo en las noticias que los sobrevivientes de no sé qué, y los sobrevivientes de no sé cuánto, y gente que le encanta hacer payasada y hacer un club para que lo sigan aplaudiendo y apapachando y sobando la espalda. Es lo que les encanta. Y a ver si les dan dinero para algo. Para ellos se juntan. Es que me pasó no sé cuánto hace 10 años, hace 15. ¿Y luego? ¿Por qué sigues con ello ahorita si ya pasó? Es que fue muy duro. No lo dudo que fue muy duro, no lo dudo. Yo también tuve cosas muy duras en mi infancia. ¿Y qué? ¿Está eso pasándote ahorita? No, entonces, ¿ya pasó más de 1 año de que pasó eso? ¿Por qué sigues dándole vueltas en tu cabeza? Cuando les hablé el curso de Creados para Ser Felices, les explicaba, es que la gente no vive en el presente. La gente quiere a fuerza seguir viviendo en el pasado. Ay, es que mi trauma, mi matrimonio que me fue tan mal. Cuando ayer, no, hace 10 años, por eso. Hace 10 años, el tipo ya se murió. O sea, bueno, es que le habrá pasado, un patatón le pegó al otro. Y tú todavía sigues. ¿Cuánto tiempo quieres ir cargando esas, abriéndote la herida con un cuchillo tú solo, en vez de dejar cicatrizar? ¿Cuánto tiempo te la quieres seguir abriendo la herida? La gente se abre la herida solo. Le encanta. Para que vean cómo sangro. Para que vean cómo sufro. Para que me apapachen y me soben la espalda y me traigan un cabecito. Me sigo abriendo la herida. Payasadas con esas. Miedos, traumas, eso. Dios no quiere a nadie con eso. ¿Saben la gente que me ha tocado tratar, que le han pasado cosas de veras trágicas en consejería, en dirección espiritual, en confesión? ¿Tienen idea
La gente que me ha tocado tratar, lo que les ha pasado a esas gentes, lo que me han contado, en toda mi historia de ministerio que tengo, de sacerdocio, me he topado con todo tipo de gente que ha sufrido todo tipo de cosas. Gente que le han matado, le han cortado a sus padres enfrente de ellos, se les ha cortado la cabeza y se los partieron en pedacitos enfrente de ellos. He tratado a gente así. Cuando eran niños vieron eso. Y no tienen traumas ahora. Viven en paz. Viven, son gente productiva. Son gente que tiene ahora su familia y viven bien. Porque gracias a Dios lograron sanarlo. Entonces me tocó otra persona. Y algunos de ellos me tocó a mí ayudarlos a salir del trauma. Y ahora es gente que vive feliz. Vive en paz. Son productivos. Buenos padres o madres de familia. Gente que está llevando la vida adelante. Ayudando a otra gente. Algunos se dedican a ayudar a otros a salir de sus traumas. Y le dicen, hey, yo pasé por algo así, o a lo mejor hasta peor, pero no tienes que quedarte allí. Mucha gente se paraliza, mis hermanos, sin necesidad. Yo, como les dije, me he puesto a pensar, ¿cuántas cosas dejé yo de hacer por andar con mis miedos y con mis traumas? Y Dios me sanó. ¿Cuándo me sanó? Cuando ya tenía que sanarme. Porque si no me sanaba, yo no podía ser un sacerdote. Yo le he preguntado a Dios varias veces, ¿por qué me dejaste sufrir tantos años? Porque yo sí quería sanar. Yo no quería quedarme ni de loco en mis ataques de ansiedad, ataques de pánico. Yo no quería quedarme ahí. A mí me hacía sufrir mucho eso. Yo no sabía cómo salir. Por eso ahora cuando me llega alguien con esas cosas, sé por dónde guiarlos. Y hubiera querido que alguien me hubiera guiado a mí como yo guío a otras gentes. Pero no tienes que quedarte ahí. En mi caso, yo he descubierto, o creo haber descubierto, por qué Dios permitió que hubiera tantos años esos ataques. Me estaba preparando para después. Y me estaba purificando de cosas también. Eso sirvió para purificarme de muchas cosas. Para moldearme en el dolor y en la lumbre y en el fuego. Y no hubiera podido hacer lo que he estado haciendo, mis hermanos, tal vez si no hubiera sido por eso. Pero Dios sabe, tiene sus planes. Pero una cosa que te digo, no te apegues tú, no te aferres a tus miedos, no los aceptes. Busca la ayuda, pídela y sobre todo pídele a Dios. Dios te quiere libre. Voy a hablar de unos personajes bíblicos que pasaron por situaciones difíciles, bastante difíciles. Piensa por ejemplo en Noé. ¿Se acuerdan quién fue Noé? Aquel a quien Dios le dijo, haz un arca porque viene un diluvio. Haz una barca grande, vas a meter animales de tu familia para que se suban porque el mundo lo voy a inundar. Va a haber una inundación. ¿Saben que hay, cuando se hablaba del diluvio y esto y lo otro, decía alguna gente, bueno, pues a lo mejor pasó, a lo mejor no pasó. Había gente que creía, gente que no creía. Y luego los científicos empezaron a descubrir que hace, no me acuerdo si fue hace 10.000 años más o menos, hace como 10.000 años, hubo un deshielo, el mundo estaba muy congelado, se había helado mucho, había mucho hielo en los polos, hubo un deshielo y empezaron los mares a subir como están subiendo ahora otra vez. Pero aquel entonces fue más drástico porque había más hielo. Empezaron los mares y los ríos, empezaron a haber muchas lluvias y todo, y muchas ciudades empezaron a inundar. Terrenos, hay ciudades que quedaron bajo el agua. Y dicen los científicos, ¿será ese el diluvio del que hablaba la Biblia? Bueno, es posible, no sabemos. Pero hubo un fenómeno natural, donde gran parte del mundo se inundó. Y allá en el Medio Oriente, donde vivían los países, estas gentes, muchos países quedaron muchos terrenos quedaron bajo el agua. O sea, hay hasta datos científicos de un diluvio de aproximadamente hace como 10.000 años. Pero bueno, no era el tema de él. Pero piensen en Noé. Estuvo 40 días en el agua, flotando, sin rumbo, sin velas, sin nada, sin saber a dónde iba. Sin saber qué iba a pasar. Y en qué momento se les iba a acabar la comida y el agua. No sabía. Y a los 40 días Dios le hizo ver tierra.
Un pasaje muy hermoso en Génesis, leanlo si les interesa, si quieren leerlo para meditar, porque tiene muchas enseñanzas. Un día meditamos sobre ese pasaje. Y por confiar en Dios, Dios los sacó adelante y les dio una tierra nueva y una vida nueva. Piensa en Abraham, cuando en su edad mayor, ya una persona bastante mayor, le dijo Dios: Abraham, deja tu tierra, tu casa, tu parentela y vente a una tierra que te voy a dar, porque te voy a ser padre de un gran pueblo. Un hombre que él y su mujer nunca habían tenido familia, más de 70 años de edad. Y le dice Dios: te voy a ser padre de un gran pueblo. ¿Cómo la ves, decía? Y se animó a obedecer a Dios. Y lo obedeció. Conocemos la historia, no se lo voy a repetir. Pero la pregunta es, ¿no crees tú que Abraham muchas veces habrá tenido miedo de decir: no me habría imaginado yo todo esto? Porque pasaron años antes de que tuviera un hijo. Pasaron años. ¿Cuántas veces habrá pensado él, dudado en sus sueños en la noche, cuando, no en sus sueños, en la noche cuando no podía dormir? Y a veces viene el día: ¿qué estoy haciendo? Dejé todo. Me vine a una tierra extraña porque se encontraba con enemigos. Me traje a mi familia, a sus parientes, trabajadores. ¿Quién me garantiza que no cometí un grave error? ¿Cómo sé que no la veré? ¿Le habrá pasado a algunos casados que digan: híjole, me casé con la persona correcta o la persona equivocada? A ver, levante la mano. No levante la mano. ¿Cuántos casados no les habrá pasado eso? ¿Y me casé con la persona correcta o estoy con la persona equivocada? ¿La regué? ¿Hice lo que Dios quería o hice lo que me dio mi regalada gana y por eso le estoy pagando lo que estoy pagando? ¿O por eso ahora no sé ni para dónde voy? Ya no sé si voy o vengo. No tengo idea. ¿Cuántas veces Abraham tuvo dudas? Estoy seguro que muchas. Y de todo eso lo sacó Dios adelante. Luego viene el personaje más adelante, Moisés. Muy interesante. Moisés fue a dar desterrado al desierto porque acuérdense que lo querían matar en Egipto. Porque él había matado a un egipcio. Salió huyendo y se fue al desierto. Y ya se encontró un señor que tenía rebaños de cabras y borregas y le dijo: ¿me das trabajo? Pues le doy trabajo. Y dijo: pues aquí me voy a morir de viejo, cuidando rebaños en el desierto. Cabras. Pero un día Dios le habló. Y le habló por medio de la zarza. Y le dijo: Moisés, tengo una misión para ti. Ahí empezó con miedo Moisés. Usted lee el pasaje bíblico. Moisés dijo: no, señor, a mí no me mandes, manda aquí más. Yo ni sé hablar. A veces yo me identifico con él. ¿Saben? Cuando yo tenía esos ataques de pánico, le decía a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo no soy para esto. Manda a alguien más. Pero dame la señal, dime, y yo me largo. No me hace que yo no soy para esto. ¿Cómo voy a predicar yo a la gente si ni siquiera me atrevo a pararme enfrente de ellos? Manda a alguien más. Hay mucha gente que no tiene miedo. Hay mucha gente muy animada que hasta le encanta pararse en el micrófono. Hay gente que le encanta. Dale a ellos la chamba, no a mí. ¿Por qué me la quieres dar a mí? ¿Saben cuántas veces dije yo eso? ¿Cuántas veces quise colgar los tenis? Muchas. Muchas. Tenía miedo. Y me sacó Dios adelante. Yo le doy tantas gracias porque él tenía un plan y él estaba correcto. Yo era el que estaba equivocado al quererme ir. Él estaba en lo correcto. Y me sigue sorprendiendo Dios con cosas, mis hermanos, que yo no me imagino. En mi vida personal, en el ministerial, con otra gente, cuando trabajo. A veces me usa Dios para bendecir a personas y veo la bendición y el cambio en esas personas y digo yo: Señor, eres tú, no soy yo. O sea, yo por mí, acuérdate que yo era un miedoso, yo ni quería hacer esto. Y tú lo hiciste adelante, lo sacaste adelante. Abraham tuvo miedo, Moisés tuvo miedo. Ya en el desierto, el pobre de Moisés, acuérdate de todo lo que sufrió porque era un pueblo rebelde que lo querían, después hasta casi lo querían apedrear al pobre de Moisés porque de repente tenía la gente miedo, a pesar de que nunca les pasó nada, nunca se quedaron con hambre. Tenían miedo a quedarse sin agua y a quedarse con hambre en el desierto. Era un gentío bárbaro.
Y en el desierto no hay comida y no hay agua. Y eran miles y miles de gentes. ¿Qué van a hacer ahí en el desierto? Y Dios siempre les proveyó, de una y de otra manera. Nunca les faltó. Pero tenían miedo. Y por ese miedo y esa desconfianza que los llevó hasta la idolatría, por eso esos que se rebelaron contra Dios en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Casi todo el pueblo murió en el desierto. Fueron sus hijos de ellos que ya estaban crecidos, los que entraron a la tierra prometida. Pero ellos no. Por rebeldes, por tercos, por necios. Y tenemos a otros. Podemos parar un poco a pensar en David, el jovencito David, mucho antes de ser el rey David. Era un adolescente que se le puso al tú por tú a Goliat, a un gigante guerrero experto en las armas, que mataba gente por gusto. Y este muchachito, sin armas. Hay un pasaje muy interesante en la Biblia, cuando él va con el rey Saúl y le dice, el rey, dame permiso, yo voy a ir a pelear con Goliat. Ya ves, estás loco conmigo, tú eres un muchachito, ¿cómo vas a pelear con él? Dame permiso, yo voy a pelear con él. Bueno, le dice, ok, no te puedo quitar la idea de la cabeza. Si vas a pelear con él, por lo menos llévate mi escudo y mi espada. Llévate mi armadura del rey, que usaba él para las guerras, y mi espada. Y era un chamaquito de 12, 13 años. Y se pone el escudo y estaba el doble de grande que el que es doble, la armadura de fierro. No se pudo ni parar. Y agarra la espadota y no la podía levantar. No, rey, no. Esto no me va a ayudar. Déjame usar mis herramientas. Y toda su herramienta era una simple onda, levantar piedras, con la que él practicaba ya cuidando borregas. Se divertía tirándole piedras a ellas, a cosas. Esa era su herramienta. ¿Ustedes se hubieran animado a ir a pelear contra un guerrero, el doble del tamaño, el triple del tamaño tuyo, experto en guerra, tú un muchachito, con una ondita? ¿Se hubieran animado ustedes? Pregúntenme a mí. Menos. Yo menos. ¿Cómo no vas a tener miedo? Claro que sí. Y más vale que tengas miedo, y ese no es irracional. Pues él fue. ¿Y sabes por qué fue David? Yo estoy seguro que también tenía miedo. Era humano. Pero ¿sabes por qué fue? Porque a él le molestó mucho que Goliat insultara a Dios. Cuando Goliat insultó a Dios, eso le dijo, eso sí que no. Eso sí no lo puedo aguantar. Y sintió tanto coraje por defender a Dios, que pensó, aunque me mate, no me importa, pero yo no voy a permitir que a mi Dios, a mi Señor, se le falte el respeto. Porque acuérdate que era de un pueblo filisteo, de otra religión, tenían otros dioses. No. Eso no va a permitir. Ese coraje por defender a Dios, por servir a Dios, hizo que Dios no lo dejara. Al contrario, lo utilizó. Y eso fue lo que le dio el gane a los israelitas contra los enemigos. Hermanos, hasta el miedo se puede convertir en valor. A veces las personas más miedosas, Dios las convierte en sus mejores servidores. Vean a Noé, les digo, vean a Moisés, vean a las personas que no podían, que tenían miedo. A veces pienso hasta en José, el esposo de la Virgen María, San José. A veces pienso en él y digo yo, ¿quién no tuvo miedo de la misión? A la Virgen María, ¿no les dio miedo a la misión que Dios les encargó? Vas a tener María, el Hijo de Dios, y tú lo vas a criar. José, tú vas a cuidar a María y al niño porque es el Hijo de Dios. ¿No creen que les dio miedo? Cuando estaban los romanos y luego cuando está creciendo aquel niño y luego cuando Jesús andaba predicando. ¿Saben que hasta Jesús tuvo miedo? ¿Y miedo de los buenos? Por eso fue 40 días al desierto. El Espíritu lo llevó y le dijo, Jesús, ya, ven a hacer un retiro. Ven a hacer un retiro y ayunar, y es lo que estamos celebrando la Cuaresma. Ven, Jesús, para que aprendas, escuches, para que también te decidas, vas a ser tentado. Ven
y decides si te vas a animar o no. Y ya tenía 30 años de edad, que para ese entonces, la gente de ese entonces era una persona muy mayor. La gente moría a los 50 cuando mucho. A los 30 ya era considerado un viejo. Y no se había animado a predicar. Yo pienso que Jesús, si hubiera querido, desde los 18 debe haber estado predicando. Ya era un adulto bien hecho y derecho en aquel entonces, una persona de 18 años. ¿Por qué no empezó a hacerlo? Mi única explicación es que en parte tenía miedo Jesús. Y segundo, tenía que descubrir qué era exactamente lo que el Padre le mandaba hacer. Porque aunque era el Hijo de Dios, también era humano. Y como humano tuvo que crecer y aprender. Y decidir. Y el Padre lo hizo libre. Hijo, si no quieres hacer lo que te mando a hacer, no lo tienes que hacer. O sea, no te voy a obligar. No te voy a obligar. Dios no obliga a nadie. Jesús tuvo miedo. Luego, en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, hay otro pasaje muy interesante, porque es el único que lo narra. Dice que Jesús estaba en aquella boda y todavía no había ni predicado ni hecho milagros. Y ya tenía hasta discípulos cuando estaba en esa boda. Y allí le dijo a la Virgen a él, a su hijo, hijo, haz un milagro. Ya conocen la historia. Dicen los teólogos y los biblistas que si no ha sido porque la Virgen lo avienta, Jesús todavía no se hubiera aventado. ¿Quién sabe hasta cuándo? No se aventaba Jesús. Y su Madre Santísima, que sabía que él traía una misión, porque estaba bien llena del Espíritu Santo, la Virgen, fue la que le dijo, hijo, ándale, aviéntate. Y Jesús todavía puso peros. Mujer, ¿y a ti y a mí qué? ¿Qué nos va, qué nos viene, que esos tengan o no tengan bien? ¿A mí qué? Pues que compren más. ¿Quién le manda a no haber comprado suficiente? Tacaños. No, hijo, tú. Sácalos del apuro. Van a quedar mal ante los invitados. Y Jesús los sacó del apuro, pero fue su aventar. Jesús tuvo miedo. Y luego tenemos el pasaje bien claro en el huerto de los olivos, cuando tuvo tanto miedo que hasta sudó sangre, los vasos sanguíneos se lo reventaron del estrés, porque sabía lo que le iba a venir. Pavor. Y llorando le suplicó al Padre, Padre, por favor, si es posible, aparta de mí esta pena, este sacrificio, este cáliz. Por favor, Padre, quítamelo. Por favor. Padre, tú me quieres mucho, yo te quiero mucho. Es todo lo que te pido, quítame esto, que no pase por esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y le quitó el Padre la pena? No se la quitó. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha pedido con mucha insistencia a Dios que le quite una pena? Que le quite un sufrimiento, un dolor. Y luego a veces Dios no te lo da. Yo se lo dije muchas veces cuando pasaba por esos ataques. ¿Saben cuántas veces yo le gritaba a Dios, quítame esto? Ante el Santísimo en las noches me quedaba haciendo oración, quítame esto, Señor. Ya estoy en el calendario, tengo que leer la lectura tal día, tengo que me mandaron a predicar a tal lugar tal día. Quítame este dolor, o quítame la responsabilidad de sanarla, Señor. Quítamelo. ¿Saben cuántas veces le grité yo a Dios ante el Santísimo en las noches, en mi corazón, llorando, que me quitara eso? Y no me lo quitó. Y no me lo quitaba, y no me lo quitaba, y no me lo quitaba. Y me lo vino a quitar cuando yo menos lo esperaba, cuando ya ni esperaba que me lo quitara. De tantas veces que se lo pedí, no me lo quitó. Y después me di cuenta, me lo quitó cuando tenía que quitarlo, no cuando yo quisiera. Me liberó de esa carga cuando Él supo que era necesario, no antes. Se vale que vayas y le pides cuentas a Dios cuando te mueres, ¿eh? Oye, decirte, explícame por favor, ¿por qué esto, por qué aquello? Se vale. Y cuando te explique Dios, vas a decir, ok, ya entendí. Qué tontito estaba yo. No entendía, yo no veía las cosas. Dios ve todo. Dios ve todo, todo, todo lo que hay. Lo que tú no ves en tu vida y la de los demás, el pasado, el presente, el futuro, Dios ve todo.
y tú y yo no vemos casi nada? ¿Por qué Dios permite cosas que no entendemos? ¿Por qué Él está viendo muchas cosas que tú y yo no vemos? Y todo lo que está pasando es para el bien de sus hijos, dice San Pablo en Romanos 8. Todo acontece para el bien de los que aman a Cristo. Todo. Y yo muchas veces me he dado cuenta, como eso que les digo que pasé, que le pedí 1000 veces que me lo quitaran, no me lo quitó, por 12 años. Por 12 años estuve sufriendo yo una cruz martirio. No me lo quitó. Y yo no entendía por qué Dios podía permitir eso. ¿Por qué Dios, si eres mi Padre amoroso, por qué permites eso? ¿Cuándo me lo quitó? Cuando tenía que quitarlo. Cuando ya tenía que hacer el ministerio oficialmente como diácono, predicador y después como sacerdote. No fue cuando yo quise. No fue cuando yo se lo pedí y se lo supliqué. Alguna gente dice, tú pídele a Dios porque dice Jesús en Juan 14 y Juan 15 que le pidas y te concederá. Sí, pero primero lee lo que dice antes. Si tú haces lo que Él te dice, ahora se pide y Él te concederá. Pero no te va a conceder lo que tú quieras. Te va a conceder lo que es bueno y mejor. Y mientras más lleno estés de Dios, más vas a tú aceptar lo que Él quiere y a no pedir cosas que Él no quiere. El Espíritu Santo te va a decir qué pidas, como dice San Pablo también. Ora a través de nosotros el Espíritu Santo. Y hay cosas que no vas a entender, pero lo vas a aceptar porque Dios las quiere. Pero que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Es posible que Jesús no entendía perfectamente por qué iba a pasar lo que iba a pasar en la cruz, pero Jesús sabía que era la voluntad del Padre. Y fue a ello. Después entendió, la salvación de la humanidad. Así es que las personas de fe, mis hermanos, caminan libres, sin cargas, sin penas, sin sufrimientos. Las personas sin fe por cualquier cosa sufren y llevan las penas toda la vida, los miedos toda la vida. Tú no tienes que llevar miedos, traumas del pasado, afectos. Dios te quiere libre para que le puedas servir con libertad. Porque si no estás libre y sano, no le puedes servir bien. Dios no te quiere sanar nada más para tu beneficio. Te quiere sanar para que tú ayudes a los demás y cumplas su voluntad de Dios y su misión. O sea, hay un interés bastante grande en Dios en sanarte. Y tú y yo salimos beneficiados. Preguntas. Quería hablar sobre ese tema hoy, del miedo, de los miedos. Dios no quiere los miedos y no te dejes paralizar por ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Levante la mano el micrófono. Ahí está el diácono. ¿Quién tiene una pregunta del tema de hoy? Trauma, complejo, angustia, ansiedad, como lo que yo tenía. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bendito Dios, pura gente sabia tengo yo aquí. ¿O sí? Son miedos, son benditos de Dios. Por eso estamos hablando. Miedos a lo que estamos hablando. Bueno, vamos a pasar a los avisos, pero antes de la oración final. ¿Les parece? Siéntense derechitos y luego allá afuera a lo mejor tenemos una convivencia. Padre Celestial, te damos gracias porque este día nos has hecho meditar sobre los miedos, pero sobre todo sobre cómo tú quieres que no los tengamos, que vivamos en ellos. Libéranos de ellos, Señor, te lo pido, y a estos hijos tuyos, a sus familias, a sus hogares, sánalos de cualquier miedo también. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me faltó un punto nada más, que les quiero decir de los miedos, cómo están los miedos. Y aquí voy a hablar de psicología, que es una de las herramientas que Dios nos ha dado para sanar los miedos. Los miedos se sanan afrontándolos, los irracionales, afrontándolos, agarrando al toro por los cuernos. Si tú tienes un niño que tiene miedo a la oscuridad y no se atreve a ir a un lugar que está oscuro, te voy a poner ese ejemplo, pero lo que te voy a decir de ese ejemplo, cómo se sana un niño, o adulto, quien sea, eso se aplica a todo tipo de miedos irracionales, afrontándolos. Dile al niño, oye, mijo, está el cuarto oscuro allá donde el niño no se atreve a entrar. A ese cuarto no quiere meterse porque la luz está apagada y él no quiere, tiene pavor. Ok, mijo, le das un lápiz. Digo, me lo dejas ahí en el cuarto, ahí en la entradita, no tienes que meter, ya sé que no quieres meter. A la entradita del cuarto, me pones este lápiz ahí en la silla que está ahí.
Y el niño con mucho miedo va ahí y avienta el lápiz y sale corriendo. ¡Bum! Sale corriendo. Ok. A la segunda le dices, ahora este cuaderno al siguiente día, lo puedes poner en la otra silla que está un pie más adentro, 10 centímetros más adentro. Y lo convences de que lo haga. Y te doy un dulce, lo que sea. Pues va y lo pones y sale corriendo. Y te lo vas llevando poco a poquito. Ahora, amigo, mira, ahí en la cama, puedes ir a dejarme esta toalla ahí, por favor. Cada vez que el niño va metiéndose un poquito más, le va perdiendo más y más el miedo. No le creas más miedo, al contrario, le enseñas que no le hace nada entrar a ese cuarto. Hasta el momento en que, sin que él se dé cuenta, ya se mete a gusto el cuarto, entra y sale, aunque esté oscuro, a meter o sacar cosas, sin que se dé cuenta. Poco a poquito, pero afrontando las cosas, se curan los miedos. En mi caso, ¿cómo se hubiera curado mi ansiedad que yo tenía en aquel entonces? Que nadie me enseñó, nadie me guió. Esto que les estoy enseñando a usted, yo lo aprendí años después. ¿Cómo se hubiera curado? Que me hubieran dicho, párate enfrente y nomás diles a la gente buenos días y ya te sientas. Me hubiera dado mucho miedo hacerlo, pero lo hubiera hecho. Me paro, buenos días, me siento, ya, stop. Y luego la otra me dice, oye, ¿qué te parece si les dices buenos días, pero les pasas estos papelitos? No me va a gustar mucho, pero ok, lo voy a hacer. Y ya, y les paso el papel y me siento. Y a la tercera, oye, ¿les avisas por favor que va a haber un juego después de la misa, bla, bla? Ok, pues me paro, pero como ya me paré antes a saludarlos, ya me paré otra vez a llevar los papeles, a lo mejor ya me animo más a decirles, oye, dice el padre que va a haber un juego a la salida para que ahí nos vemos, va, y pelo carrera. Y poco a poco me hubieran llevado, si hubiera tenido yo que me encerrara. Al rato les estoy dando una plática porque ya perdí el miedo de tanto que me paran enfrente con cositas chiquitas, poco a poquito, ahora ya lo hago con toda libertad. Y eso lo hago yo con gente que estoy enseñando a predicar. Padre, es que tengo miedo. Sí, todos tenemos miedo. Pues, venga. Poquito, 10 minutos, un minuto. Dame una predicación de 1 minuto. 2 minutos, he hecho aquí con muchos de ustedes. Hay muchas maneras de hacerlo, pero siempre es afrontando, tomando el toro por los cuernos, cómo se sana. Poco a poquito, sí. Llega un momento que ya ni te preocupa, ya no te afecta. Nomás quería decir eso. Ok. Bueno, me despido, mis hermanos de la línea, Dios los bendiga. Y ya terminamos la grabación. Ok.